la estrofa del Salmo 119 que abordaremos el día de hoy, el salmista da un sentido de desesperación. Su alma está dolida por Dios, tanto que desfallece en esperar por la salvación que él necesita. Pero él no está desesperado, porque él espera en su palabra. Porque solos no podemos y tampoco queremos. Bienvenidos a nuestro devocional Maná, donde oímos y obedecemos la palabra de Dios. Llegamos a un párrafo más del Salmo 119, encabezado por la letra griega K. Kaf, desmayo por aflicción, vivificado por la palabra de Dios. Algunos escritores señalaron que para los de antaño había a menudo un significado en la forma de las letras hebreas, tal como es esta letra K. La estrofa Kaf es una letra curveada, similar a un medio círculo, y a menudo se tenía en mente que era una mano extendida para recibir algún regalo o bendición. Estamos en el Salmo 119 y vamos a leer a partir del verso 81 y verso 82. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Aquí desfallecer tiene la idea de llegar a su fin, y es el mismo verbo con una forma un poco diferente a la que es usada en el Salmo 119, 87, donde decía casi me he echado por tierra. El desfallecer es una pérdida de la tierra que colapsa. Aquí el salmista sintió que su alma estaba tan débil, tan vacía de fuerza, que era incapaz de ponerse de pie. Ahora, este lugar de desesperación al que el salmista describe, aunque hay desesperación, no hay desesperanza. ¿Por qué? Porque los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestro escudo, nuestro pronto auxilio en la tribulación. El apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 4 del 8 al 9, decía, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Vivimos en apuros, mas no desesperados. Estamos perseguidos, mas no desamparados. Muchas veces derribados, pero no destruidos. En todo, Pablo podía decir, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Aquí el salmista habla de tu salvación. ¿Qué quería el salmista? La salvación de Dios. Él no deseaba una liberación, sino aquello que venía de Dios. Su único deseo era por su salvación, la liberación divina. Mas espero en tu palabra. Aunque el salmista vivía en debilidad, en contraste con ese sentido de debilidad y fracaso, el salmista halló esperanza y fuerza en su palabra. Y esta es la perseverancia en la esperanza de la cual se habla en el Nuevo Testamento. Es una esperanza de salvación que es un yelmo para todo hijo de Dios. Hay ejemplos bíblicos que cuando hubo hombres de Dios que tuvieron desesperación, lastimosamente no actuaron bien. Acuérdese del rey Saúl. Él tuvo una prueba muy larga y prolongada, a tal punto que terminó invocando espíritus y le hablaban y se le aparecían. Cuando yo miro esta historia, pienso en un hombre como Jonás. ¿Cómo se comportó? Acuérdese que su alma estaba desfallecida y su esperanza en la palabra evitó que se hundiera, dice el libro de Jonás en el capítulo 4 del 7 al 9. Por eso este salmo nos da una frase muy importante para usted esta mañana que escucha la voz de Dios. Espero en tu palabra. No ceda ante la desesperación. Recuerde que Satanás nos dirá que es normal desesperarse, pero no es así. La desesperación en verdad es algo terrible, porque cuando un hombre duda del poder de Dios para salvarle y se entrega al pecado debido a que piensa que Dios no puede salvarlo,
esto lo lleva a cometer muchos errores. Lo lleva a apartarse de Dios y de su palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, y esto indica la diligencia con la cual el salmista lee y estudia la palabra de Dios. Él la estudiaba tanto que le dolían sus ojos, y una razón por la cual él amaba tanto la palabra de Dios era porque él la estudió con intención, porque la palabra de Dios es el más grande tesoro para nuestra alma. Él decía: ¿cuándo me consolarás? Y ese era el por qué el salmista buscaba tan diligentemente la palabra de Dios, para hallar consuelo en su angustia. Ese sentido de necesidad personal es lo que nos tiene que mover a nosotros. ¿Sabe cuándo va a llegar el consuelo a nuestras vidas? Cuando dejemos la incredulidad a un lado. Cuando ya no nos quejemos. Cuando dejemos el pecado que a veces toleramos en nuestras vidas. Cuando cumplamos con los deberes que hemos descuidado como hijos de Dios. Ese día el consuelo llegará a tu vida. Versículos 83 y 84. Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio con los que me persiguen? Esa expresión que utiliza el salmista ahí, el odre al humo. Recuerde que el odre era una piel, sí, y ahí se guardaba el vino. El hecho de que un odre se mantenga húmedo y en la temperatura adecuada es la clave, precisamente para saborear un buen vino. Él se sentía débil. Él se sentía como si estuviera frágil, y por eso se comparó con un odre el cual se había secado, se había hecho negro con el humo, y su alma y su vida espiritual se sentían secas. Un odre al humo era inservible porque estaba arrugado, no era atractivo, porque estaba ennegrecido por el hollín. No sabemos si él estaba hablando de su situación interna, externa o de ambas. El salmista decía: mi humedad natural está seca y quemada, estoy marchito, deformado, despreciado, y mi caso es peor y peor cada día. Y aunque esta ilustración habla sobre la difícil naturaleza de la prueba de David, también habla del carácter de la prueba. Nuestras pruebas son humo, pero no fuego. Son muy incómodos, pero no nos consumen. ¿Qué tenemos que hacer? Yo les he enseñado muchas veces esta frase y la voy a volver a repetir el día de hoy. El desierto no mata a nadie. Lo que mata es la falta de agua en el desierto. Y muchas veces, sin darnos cuenta, la vida espiritual tiene una analogía. Por eso, en estos días yo les toqué un salmo, que era el Salmo 42, y en él leíamos cómo el salmista decía: como el ciervo busca por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Porque una de las mayores analogías bíblicas es esa. Cuando estamos lejos de Dios, apartados de Dios, o cuando el enemigo nos ha apartado y nos ha engañado, ¿sabe cómo se empieza a poner el corazón? Tieso, seco, árido, vacío, y empezamos a experimentar crisis. Bien lo dice el salmista y lo expresa aquí: estoy como el odre al humo. Y tal vez muchas de nuestras vidas, la vida, las circunstancias, los problemas, todo ha hecho que nuestra relación con Dios se marchite, que nuestra alma se marchite, y ya no somos los mismos cristianos, ya no somos los mismos hijos de Dios, ya no adoramos con la misma fuerza, ya no disfrutamos de Dios, de la oración. Hoy todo se volvió seco, vacío, difícil. Y déjeme decirle una cosa: a veces es muy difícil restaurarse espiritualmente después de que uno algún día tuvo un ritmo espiritual alto. Es muy difícil. Y yo conozco a muchos cristianos que no han logrado levantarse cuando hablan de su vida espiritual pasada. Porque es como si el diablo aprisionara nuestras almas y nos sintiéramos siempre así, secos, vacíos. Entonces, cuando el corazón está así, uno no quiere buscar a Dios, uno no quiere adorar, uno no quiere ir a la Biblia porque es como si
ya no tuviera el gusto, el placer, el gozo con el que antes lo hacíamos. Mi querido hijo de Dios, Dios le está hablando esta mañana a su corazón. Cuando el salmista dijo esta expresión, dijo: no he olvidado tus estatutos. A pesar de su sentido de debilidad, él estaba determinado a no olvidar los estatutos del Señor. Esa debilidad que estaba experimentando no haría que se olvidara de la palabra de Dios. Y yo quiero decirle esta mañana, ningún problema, ninguna persona, ninguna circunstancia debe sacarnos del amor a la verdad. Los siguientes versículos, el 85 y el 86 dice: los soberbios me han cavado hoyo, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen, ayúdame. Dios quiere que en el día a día sus mandamientos sean verdad para nuestro corazón. Este párrafo termina con los versículos 87 y 88. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré tus testimonios. No deje que su vida caiga al suelo. No se deje derrotar por el enemigo. No se deje tirar en el camino y quedarse postrado. La mano del Señor está tendida para usted. Él quiere restaurarle. Él quiere levantarle. Él quiere volver a darle vida. Él quiere llenarlo del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que los cristianos debemos orar los unos por los otros para que seamos sanados, para que seamos restaurados. Por eso somos una familia espiritual, para que si vemos a alguien que está débil, que está caído, no lo ignoremos, sino oremos por él. Vayamos y lo rodeemos. Eso es lo que demanda la Biblia. ¿Cuál es la condición de tu corazón este día? Deja que el agua de Dios penetre y vuelva a traer vida, salud y esperanza a un corazón seco y vacío. Vamos a la Biblia. Recuerden que el día de hoy es el día 59 en su agenda. Y usted va a leer el día de hoy a Génesis 31, del 1 al 29. Aquí Dios le da una orden a Jacob después de haber vagado casi 20 años. Le dice: vuélvase a la tierra, porque voy a cumplir lo que le había prometido desde el principio que iba a hacer. Y aquí Jacob empieza un retorno espectacular y es un pasaje que vale la pena que lo lea, medite en él, responda a las preguntas de la agenda y el fin de semana coteja sus respuestas. Vamos a hacer nuestra oración para el día de hoy. Dispóngase en su corazón, levante sus manos al cielo y dígale: Padre, quiero entregarte este día. Y si mi alma se encuentra como la del salmista, seca, vacía, sin ánimo, sin esperanza, yo quiero que hoy me traigas consuelo y fortaleza con tu palabra. Quiero pedirte que me des vida, que me sostengas. Quiero pedirte que vuelvas el gozo de la salvación a mi corazón y que yo vuelva con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas a buscarte, a desear tu palabra, a desear estar en tu presencia. Padre, que yo sea consciente que alrededor mío hay hermanos y hermanas en la fe que necesitan ser restaurados. Que sus corazones pasan por momentos de desierto y soledad, que quieren acabar sus vidas y dejarlas postradas, y así no va a ser, porque somos una familia espiritual. Yo oro por cada cristiano, cada creyente que haciendo esta oración esta mañana conmigo pasa por un mal momento. Que los ríos de Dios caigan sobre tu corazón esta mañana y el Señor te renueve, te dé nuevas fuerzas, te revitalice y te vuelva a dar vida y avivamiento espiritual en tu corazón. Señor, te entregamos este día, te entregamos nuestra vida, nuestra familia, nuestra salud, nuestro trabajo. Que en lo que emprendamos y hagamos, la buena mano de Dios nos guíe, nos pastoree y nos enseñe. Gracias por tu amor eterno. Gracias por extender tu gracia sobre nosotros y gracias por bendecirnos con toda bendición espiritual. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en Cristo Jesús y yo los espero mañana. Bendiciones para todos. Muchas, pero muchas gracias, familia Maná.
Hemos recibido sus aportes, lo seguimos haciendo y créame que estamos agradecidos y cumpliendo la tarea. Gloria a Dios por los que lo hacen a través de las donaciones, pero también gracias a los que comparten el devocional, porque esa también es la manera de hacerlo, compartirlo a muchos otros para que lleguemos y cumplamos un objetivo. Dios les bendiga y sigamos haciendo la tarea de llevar el nombre del Señor.